Ok, vamos a ver este tercer video de esta serie de videos acerca de la creación de los componentes. Y en este caso, recordando un poquito, yo estoy haciendo uso de este sensor que es el SFH7060, que básicamente es un sensor que mide nivel de saturación de oxígeno y frecuencia cardíaca. Ya habíamos hablado un poquito de este en el primer video. Les platiqué un poquito acerca de la hoja de datos y de que hay algunos componentes que me muestran dimensión y otros que me muestran dimensión con footprint o land pattern recomendado. En este caso tenemos la suerte, por así decirlo, que nos muestra el land pattern. También comenté que si no lo muestra, lo más recomendable es que tienen que ver la dimensión física del componente, que en este caso sería estas páginas, y tratar de, digamos, identificar las medidas que corresponden a los pads y simple y sencillamente diseñar esos pads en el componente, en la PCB. Ahora, normalmente, también ya lo había mencionado, yo siempre recomiendo hacer los pads un poco más grandes que el pad físico del componente. No mucho, porque luego puede pasar de que se pueda hacer un corto, se traslapen, pero solamente a lo mejor un 5 o 10% en cualquiera de los dos ejes, o en ambos ejes, ¿no? Aquí yo voy a tomar el de referencia, que curiosamente me recomienda que sea exactamente el mismo tamaño, pero bueno, yo voy a tomar esa recomendación como parte de mi diseño, ¿sí? Déjenme le doy entonces File, Open, Library, que es la que estaba trabajando. Y aquí ya teníamos esta pestaña en donde teníamos que ya tenemos un símbolo diseñado del video anterior, pero nos hace falta diseñar lo que viene siendo los pads. Entonces, aquí le vamos a dar, aquí en donde dice Footprint, ¿sí? En el menú, le voy a dar clic y automáticamente me va a decir que si quiero abrir uno de los que ya tengo, pero aquí no tengo ninguno precargado, o que si quiero crear uno nuevo. En este caso, yo le voy a dar que quiero crear uno nuevo y le voy a poner el nombre que yo quiera. Aquí le voy a poner S de sensor y SMD como de montaje superficial. Algunos componentes como microcontroladores o como no sé, resistencias, cuestiones de esas tienen, o transistores, tienen nombres específicos ya del componente porque son utilizados en otras aplicaciones. Por ejemplo, hay micros que son TQFP o QFN, hay transistores que son SOT23, hay resistencias que son 0603, etcétera, ¿sí? También algo que me gustaría mencionarles ahorita, no se los mencioné en el video anterior, pero yo suelo trabajar el fondo como negro porque luego cuando trabajas muchas horas con los programas de PCBs o programas similares pues que tengan fondos blancos, luego cansa algo los ojos. Entonces yo le pongo Option User Interface y lo pueden poner, por ejemplo, aquí lo voy a regresar a blanco y queda así, ¿no? Pero la verdad es que a mí en lo personal me cansa un poco después de varias horas estar trabajando, entonces yo le doy aquí en User Interface y me voy a Black. De hecho, hasta si se fijan, la cámara da hasta se ve como que da más iluminación, ¿no? Bueno, ok, entonces vamos a comenzar. Miren, aquí hay dos vertientes, ¿no? Aquí mi diseño que yo estoy seleccionando tiene, digamos que solamente pads de montaje superficial, ¿sí? Déjenme le acomodo para que se vea. Solamente tiene pads de montaje superficial. Esto quiere decir que yo no tengo componentes que sean de through hole o con perforación. Entonces, aquí hay dos tipos de pads, ¿no? Son los pads de through hole, como estos, ¿ok? En donde yo puedo modificar la perforación, pero ojo, aquí normalmente yo cuando diseño un componente, yo siempre trato de pasar a milímetros. ¿Por qué a milímetros? Por dos razones. Una, porque normalmente las brocas a la hora de hacer diseños o los diámetros de las perforaciones están, digamos, como definidas en milímetros. O sea, el estándar es más común encontrarlo en milímetros. Y dos, porque los fabricantes por lo regular me muestran las medidas en las hojas de datos por lo regular en milímetros. Miren, dimensiones en milímetros. Me dice que está en pulgadas los que están en paréntesis, pero creo que aquí por lo menos no hay en paréntesis. Entonces, pues aquí hay unas, por ejemplo, en paréntesis, aunque
Sí, sí, estas por ejemplo son en paréntesis, ¿no? Que serían básicamente pulgadas. Pero para el diseño de la PCB no me interesan esas medidas, me interesan estas que están en milímetros. Entonces me voy a la cuadrícula y me paso a donde dice milímetros o ¿ok? Entonces, aquí lo que les comento, por ejemplo, el drill 0.6. Si vas a hacer un componente por una resistencia, para un diodo de pequeña señal, inclusive el diodo quizás lo subiría a 0.8, porque los diodos suelen tener un diámetro de la terminal un poquito más ancho, pero un capacitor, un transistor, casi todo. Por ejemplo, un transistor de los TO220, esos que son un poquito más grandes o tipo reguladores, esos pues quizás sí los pasaría a 1 milímetro, porque esos no son tan grandes las terminales, pero están como aplastadas, entonces puede estar un poquito más ancho. Para esto chequen en su diseño y chequen en la hoja de datos cuál es el diámetro. O sea, traten de dejar una perforación un poco mayor al diámetro del componente de la terminal. El diámetro es el diámetro del pad. O sea, tenemos la terminal que es con la perforación, ¿sí? Y tenemos la parte del diámetro que es el perímetro. Para esto, por ejemplo, si yo pongo un diámetro muy grande, pues obviamente tengo un pad con una perforación chica, un diámetro grande, ¿no? Aquí, bueno, se llama diámetro porque depende del formato que le pongas, pero puede ser redondo, octagonal o ovalado, ¿no? Como tipo ovalado. Ahora, aquí en este caso, repito, para mí, en mi caso, pues yo no necesito, pero también un último comentario de esto es, estos pads vienen por defecto incluidos en la capa superior y en la capa inferior. Y si hubiera capas internas, también están dentro de las capas internas. Esto quiere decir que tú no te tienes que preocupar porque tenga pad en la parte superior y en la parte inferior. En los dos lados lo tiene, ¿sí? Lo cual, pues es recomendable, ¿no? Y tenemos el segundo pad, que en este caso es el pad en formato SMD, que es el que yo voy a utilizar. Entonces, para esto voy a dividir la pantalla y voy a poner acá el PDF. Y miren, lo primero que yo hago en lo personal es siempre reviso el tamaño del pad. Entonces, en este caso es 0.8 por 0.05. Aquí en la parte superior tengo la opción de modificar el tamaño. 0.8, 0.8, X 0.5. Le doy Enter y automáticamente el pad cambió de tamaño, ¿sí? Si le doy con el scroll del mouse o la rueda del mouse, pues obviamente hago zoom in y zoom out, ¿ok? Ya que tengo el tamaño del pad, lo siguiente que veo es, me fijo en la separación entre las terminales. En este caso puede haber separación horizontal o separación vertical, ¿no? Como hay más pines verticales, digo, en separación horizontal, pues para mí es más importante revisar que la separación horizontal en primera instancia se encuentre bien. Para esto defino cuál es la separación entre los pads. Voy a abrir la calculadora y tengo aquí que, por ejemplo, en este caso va de centro a pad o al centro del pad, el centro del componente al centro del pad, 0.612, entonces sería 0.612. Pero como es para ambos lados, pues sería por 2, ¿no? Entonces 1.224, ¿ok? Entonces fíjense, yo en lo personal uso ese valor como mi cuadrícula, 1.224. Lo que va a hacer, o la ventaja de esto es que yo tengo la posibilidad de colocar, por ejemplo, los componentes en línea, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, aquí la ventaja que yo tengo es que yo sé que la posición horizontal están bien acomodados, pero la posición vertical no lo están. Entonces, para esto, yo nada más ya tengo que revisar cuál es la posición vertical, ¿no? Pero vamos a confirmar porque aquí me parece curioso que me muestren las medidas de los tres espaciamientos. Entonces, 1.224 y luego para el segundo sería, por ejemplo, 1.84 por 2 me daría el espaciamiento de las segundas columnas, ¿no? La segunda a la derecha y la segunda a la izquierda. Entonces sería, hay tres espaciamientos, entonces sería entre 3. Hay 3.68 entre 3. Y me da 1.226, que bueno, pues ahí varía poquito, pero es casi lo mismo, ¿no? Déjenme lo calculo. 1.84 por 2 es igual a eso entre 3. 1.226. Estamos hablando de 0.002 milímetros. O sea, la verdad es que no sé
No sé si lo hacen a propósito o bueno. Vamos a medir el tercero y si el tercero da 1.224, lo dejo así. Entonces sería 3.06. Esto es muy raro, ¿eh? Esto normalmente no pasa. Por 2, 6.12. Aquí hay 5 espaciamientos, sería entre 5. 1.224. Entonces no tiene mucho caso, ¿no? O sea, me dice como que los centrales están un poquito desplazados hacia los extremos, pero bueno. Igual ahorita hago la compensación para que vean cómo la hago. Y el otro es 1.8. Ahora, aquí, por ejemplo, si se fijaron, el origen está aquí. Pero yo puse 1, 2, 3 en el origen y luego 1, 2, 3. El problema con esto es que mi diseño, el origen se encuentra al mero centro. Entonces, algo que le voy a dar aquí control Z. Algo que la verdad es que también haría. Esto lo estoy tratando de hacer así como paso a paso, pero normalmente yo cuando los hago, pues ya me voy directo, ¿no? Pero algo que haría sería dividir esta cuadrícula entre 2. Entonces sería 1.224 entre 2. Me da 0.612. Entonces agarro le doy 0.612. Y yo ya sé, fíjense. Yo ya aquí ya sé que tengo 1, 2. Aquí me tengo que brincar 1 porque si no se me pegan, ¿no? Los terceros, digo los segundos, los terceros. Y aquí ya sé, fíjense cómo me va quedando respecto al origen de una manera un poco mejor acomodada. ¿Sí? O sea, mis medidas es mucho más fácil corroborarlas. ¿Por qué? Porque miren, aquí, por ejemplo, ya tengo estas medidas. Otra vez vuelvo a repetir. Yo sé que el espaciamiento horizontal es correcto, pero el espaciamiento vertical todavía no lo tomo, ¿no? Inclusive yo sé que está mal, porque al final estoy en una cuadrícula que no es 1.8, o en este caso, que sería la mitad, 0.9, ¿no? Pero le puedo dar aquí info, y me puedo ir, por ejemplo, a y me debería dar 3.06 en el eje de las X. Aquí no lo menciona, pero el primer eje siempre es el de la X. Entonces 3.06 en la X. Ok. Luego, vamos a verificar el segundo. Me debería dar 1.84, pero me da 1.836. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Pues le puedo poner 1.84, le doy Enter y sin ningún problema me lo ajusta, ¿no? Aquí menos 1.836, le doy menos 1.84 y me lo ajusta. La verdad es que no cambia casi nada, miren. Le doy clic, 1.836, le voy a poner 4, le voy a dar Enter. Se movió una nadita, ¿no? La verdad es que esto sería algo que en lo personal, yo en un diseño normal, pues no lo haría, la verdad. Pero bueno, ahí está. Lo moví un 0.002 milímetros, ¿no? Por último, lo que haría sería modificar ahora los ejes verticales, ¿no? Pues ya sé que los ejes horizontales se encuentran bien. Entonces aquí lo que haría sería de manera... Aquí, por ejemplo, lo que haría sería... Selecciono este componente y si se fijan en el eje de los verticales tenemos 1.8 de espaciamiento entre la parte superior y la parte inferior. Por lo tanto, respecto al valor central, que en este caso lo estoy centralizando, sería la mitad, ¿no? O sea, la mitad para arriba y la mitad para abajo. 1.8 entre 2 es 0.9. Entonces, este valor tiene que ser 0.9 positivo. Le doy control C y lo pego para todos los valores. Igual acá, aquí sería menos 0.9, ¿no? Menos 0.9. Normalmente yo a veces lo que hago es, inclusive a veces cuando los componentes están muy chicos, como a veces genero mi tamaño de pad, pongo todos los pads así aleatorios y simplemente pongo con la herramienta info y me voy poniendo los valores, porque estos que tienen como estos espaciamientos medio raros, la verdad es que tardo lo mismo haciéndolo así que haciéndolo desde un principio poniendo los valores. Pero también les paso ese dato por si ustedes ven que si es como más simétrico, por ejemplo en el eje XY, pues también conviene tenerle la cuadrícula bien posicionada para que también, digamos, minimices la capacidad de tiempo y la posibilidad de errores, ¿no? Ok, entonces, básicamente ya tengo los pads, ¿no? Aquí, miren, yo la manera en la que los puse... pues ahora sí que tienen una distribución genérica, pero yo lo que trato de hacer es mantener la posición, el nombre del pad, porque es el nombre del pad, normalmente es el número.
el nombre del pad conforme me marca el ¿cómo se dice? El fabricante, ¿no? Y aquí tengan mucho cuidado porque aquí lo que nosotros vemos en este diseño, si yo el pad lo estoy generando en la capa top, lo que estoy viendo es como la capa top o el top view de mi circuito integrado. O sea, hagan de cuenta que cuando yo tengo, por ejemplo, un circuito, bueno, aquí no tengo nada a la mano, pero hagan de cuenta que este es el circuito, ¿no? O hagan de cuenta que esta capa posterior es la capa donde se solda. Entonces, cuando yo lo monto, tienen que tomar en cuenta que ustedes lo están viendo así, ¿no? Entonces, el pin 1, si en este caso podemos decir que es este botón rojo, al momento en el que ustedes lo estén viendo desde arriba, pues obviamente está aquí, pero si ustedes lo están viendo en el diseño desde abajo, pues ya está acá, ¿sí? O sea, no es lo mismo porque queda como espejeado. De hecho, esto es sumamente importante porque aquí, por ejemplo, ustedes ven que el bottom view es el pin 1 está aquí y en el top view el pin 1 está aquí. Entonces, me ha tocado ver muchas veces que hacen diseños de componentes y les quedan espejeados, ¿sí? Esto es prácticamente irreparable, ¿sí? Lo único que pueden hacer, que lo he visto que lo hacen, es agarran el componente, lo pegan al revés, ¿sí? O si como por ejemplo este que tiene los pads abajo del componente, pues lo pegan a un lado y soldan cables para el componente, ¿no? Que créanme que no es una tarea sencilla, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos que ver es el top view. Por lo tanto, yo me voy a ir aquí y le voy a poner 1, ¿sí? 2, 3, no lo mencioné, pero es la herramienta de name. Luego 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, de hecho aquí me estoy equivocando. Aquí déjenme les nombro esto porque no puedo repetir el nombre. Entonces sería 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y ya básicamente tengo el diseño, ¿no? Ahora, otra cosa es diseñar como el empaquetado exterior. Entonces, en este caso, el tamaño del empaquetado me dice que mide, ahora sí me voy a la parte de las dimensiones, y me dice que mide 2.5 milímetros de ancho y 7.2 milímetros de largo. Como voy a suponer que está simétricamente posicionado los pads, pues 2.5 entre 2 y aquí, por ejemplo, otra vez, la cuadrícula me ayuda. Entonces sería 2.5 entre 2. 2.5 entre 2 sería 1.25. Entonces, aquí puedo poner 1.25, ¿sí? Y aquí puedo poner una línea. Que bueno, al final, miren, de todos modos me pasa lo mismo, ¿no? Porque en el eje de todos modos largo, como este no es simétrico en los dos ejes, seguramente no va a caer de eso, ¿no? Pero de todos modos la línea me va a servir porque al final le voy a dar un resize, o sea, una redimensión y seguramente va a quedar bien. Ahora, esta línea yo la voy a colocar en una capa distinta, ¿sí? Aquí la capa que voy a utilizar va a ser la capa de T-Place, ¿ok? No confundir con B-Place. T-Place quiere decir Top Place. B-Place es Bottom Place. Si por algo yo estoy haciendo un componente que, por ejemplo, por algo quiero ponerle un indicador en la capa inferior, también lo puedo hacer, ¿no? Pero es un indicador de serigrafía, ¿sí? Entonces le voy a poner T-Place, ¿sí? Y el ancho, pues el ancho es a gusto, ¿no? O sea, yo creo que el ancho estándar que tiene me parece bien. Es un poquito más ancho que algunos de los casos. Déjenme ver porque yo normalmente conozco los valores en milésimas. No se crean. Normalmente el estándar es como entre 6 y 8. Yo pondría 8 mejor, ¿sí? Entonces voy a dibujar aquí mis líneas, ¿sí? Y bueno, aquí las voy a cuadrar para tener este elemento. Y lo que voy a hacer aquí es, fíjense, estoy en milímetros. Estoy en milímetros. Ojo, fíjense cómo a veces cuando cambio a milímetros me da un valor que pues obviamente no es un valor tan cerrado, pero eso es por la conversión, ¿no? Acuérdense que una pulgada son 2.54 centímetros, ¿no? Entonces ahí pueden hacer la conversión.
Entonces yo me voy acá y me fijo, por ejemplo, va la línea de dibujo va de 1.25, ¿sí? O más bien de menos 3.75 a 3.75 en el eje horizontal y de 1.25 a 1.25 en el eje vertical. O sea, en el eje vertical no se mueve, se mantiene en ese mismo punto, ¿no? Es como si fuera un eje coordenado, ¿sí? Entonces, aquí vamos a sacar si el 3.75 está bien. Sería, pues dependería del 7.2, entonces sería 7.2 entre 2. 3.6, ¿qué teníamos acá? 3.75, entonces fíjense, aquí yo normalmente lo crezco, voy a crecer un poquito más el componente para que esa línea blanca se quede afuera del componente y al momento de que yo lo ponga sobre la tarjeta, yo sepa si el componente esté bien cuadrado. Porque a veces me ha tocado de que dibujo las líneas blancas del tamaño y cuando pongo el componente casi tapo esas líneas blancas y ya no la veo. Entonces yo le voy a poner 3.9, o sea unos 0.2 milímetros más. Y en 1.25 le voy a poner, déjenme le pongo acá también de 3.9 a 3.9. Y de 1.25 le voy a poner 1.4, a ver cómo se ve. Y aquí también 3.9 a 3.9 y de menos 1.4 a menos 1.4. ¿Ok? Acuérdense que aquí en el peor de los casos, o si les cuesta algo de trabajo, pues con la herramienta de dibujo pueden poner una cuadrícula muy pequeña. Por ejemplo aquí, miren, voy a borrar este, a todos ahorita le doy con la herramienta de Elite. Pueden poner una cuadrícula muy pequeña, vamos a suponer en milímetros 0.1, ¿sí? Y con la línea, y por ejemplo acá en esta parte superior podemos ver, si yo me pongo mi cursor en 0, es 0, 0. Y aquí por ejemplo yo voy en el eje X, menos 1, menos 2, menos 3, ¿sí? Menos punto aquí, ojo, es aquí, ¿no? Y yo puedo, por ejemplo, decir, pues aquí está en 3.6 y 1.20. Entonces 1.30 y 3.9, dije hace rato, y 1.4. Entonces ahí comienzo y luego me voy hasta acá, que sería menos 3.9, 3.9, no, perdón, 3.9 positivo y menos 1.4, ¿sí? Y automáticamente ahí hice lo mismo, ¿no? O sea, que también normalmente es algo que, bueno, a veces depende cómo traiga la idea, pero a veces lo hago así como muy manual y a veces lo hago de manera medida, ¿no? Por último, vamos a ponerle el nombre, también igual que en el símbolo. Le voy a dar aquí English, y le voy a poner name, ¿ok? Aquí el tamaño de letra parece grande, pero déjenlo así porque es el estándar, es que el componente está muy chiquito. Y no lo pongan en Top Place, pónganlo en Top Names. ¿Ok? Y prácticamente ahí quedó, ¿no? Aquí también podríamos poner el de Value con Top Values. Pero igual aquí como no es un componente que tenga un valor definido, o como tal que le definamos un valor, pues no tiene mucho caso, ¿no? Para esto... creo que con esto terminamos el diseño del componente para el Eagle, ¿sí? Repito, si tu componente tiene perforaciones con los pads y también, por ejemplo, si están haciendo algún conector, hay algunos conectores que tienen, por ejemplo, los USBs que tienen a veces sujeciones o conexiones. Si la sujeción es metálica, yo siempre recomiendo que la sujeción la hagan con algún tipo de... aquí le voy a poner 3.2, por ejemplo, que es un valor como tamaño tipo tornillo, ¿no? Yo siempre recomiendo que la hagan con pad, porque esto tiene la ventaja de que lo puedes soldar. O sea, por ejemplo, la carcasa del USB que quede soldada a la PCB. Porque si no, luego se puede desmontar si solo está conectada a los pines. Pero si por algo, por ejemplo, hay perforaciones hay unos pines de montaje superficial que tienen una perforación en medio que es de plástico. Entonces, esa normalmente es para también dar como soporte. Y esa pues no ocupa tener pad. Entonces cuando no ocupas tener pad y te estorbe el pad, tenemos también la posibilidad de poner una perforación.
por ejemplo, un hoyo, ¿no? Aquí, si yo le pongo ahí, pues queda como una perforación, ¿sí? Si este tuviera, por ejemplo, tornillos o... Aquí el tamaño que yo le puse es 3.2 milímetros, que es un tamaño que yo uso mucho para los tornillos, pero si no, puede ser 1 milímetro, ¿no? O sea, sería algo así como esto, ¿no? Que sería como tamaño de un pin, ¿sí? Pero bueno, aquí ya damos las posibilidades, ¿no? También, por ejemplo, estás diseñando un transistor que por algo necesite un área de disipación, que le vas a montar un disipador, pues dibújalo, o sea, ponlo con las líneas, ponlo con el top place. Y aquí, por ejemplo, si por algo voy a suponer que este componente, obviamente este componente no ocupa, pero si ocupara un perímetro para montarle una placa disipadora, por ejemplo, si fuera alguna aplicación, no sé, específica, pues siempre es bueno como indicarlo, ¿no? Porque esto nos va a ayudar a la hora tanto de diseñar como de montar, pues saber y entender cómo van las cosas, ¿no? También tenemos la capacidad, hay una capa que se llama Keep Out, Keep Out, y esta capa básicamente lo que nos dice es mantente fuera de esta región. Por ejemplo, yo a veces suelo utilizar esta para algunos cristales. O sea, idealmente en los cristales no debe de haber señales que están siendo ruteadas en el área específica del cristal. O hay algunos micros que te dicen, ¿sabes qué? Abajo de esta parte del micro no rutees nada, porque son micros que tienen, por ejemplo, aplicaciones de Bluetooth o de RF y que por ahí pasan las señales, ¿no? Entonces con Keep Out yo suelo poner, por ejemplo, un polígono, no, de hecho un cuadrado, y lo puedo poner así, ¿no? Entonces vamos a suponer que yo necesito que este componente no tenga absolutamente nada de ruteo por debajo. Entonces le pongo el Keep Out y esto a la hora que yo lo mando a diseño, en el diseño yo sé que me va a restringir esa región o me la va a marcar como error si yo pongo un componente por debajo, ¿sí? ¿Qué más? La máscara antisoldante es Top Stop, ¿sí? Que básicamente estaba definida aquí, ¿sí? Pero aquí sería aquí la máscara antisoldante como dato, donde yo tengo esta como líneas como horizontales, diagonales, perdón, es donde no hay máscara antisoldante. Lo que me recomienda al parecer aquí el fabricante quiere decir que quite toda la máscara antisoldante en un perímetro de 7.5 a 2.8, que de hecho es casi el tamaño es más que el tamaño del componente. O sea, lo que me está pidiendo el fabricante es que haga esto, ¿no? Básicamente. Y esto lo que estoy haciendo es que estoy indicando que ahí no hay máscara antisoldante. O sea, normalmente la máscara antisoldante en diseño se maneja como un negativo, ¿no? Ahorita no lo voy a hacer porque la verdad es que no le veo mucho caso. Repito, no le veo mucho caso porque considero que la máscara antisoldante, hasta donde tengo entendido, no tiene efectos eléctricos. Pero le voy a dar una revisada a la hoja de datos para ver si me indica el por qué, ¿no? De hecho, déjenme ver si hay alguna indicación. No, de hecho no. Solder más. No, bueno. Solder resist. Bueno, le ponen ellos solder resist. Oh, y de hecho creo que esto no está como texto. Bueno, lo voy a revisar, pero no le veo mucho caso, ¿no? Cómo hacerlo. Y lo del stencil, pues realmente el stencil yo no, digamos, no lo diseño como tal, pero en caso de que lo tengan que diseñar por algo, pues por lo regular hay una norma, ¿no? Que nos dice que el stencil debe ser un poco menor que el perímetro del pad para que la soldadura al momento de ponerla con el stencil no genere pues que se derrame, ¿no? O sea, que se salga. Y bueno, creo que con eso termino el diseño de mi componente y le voy a dar guardar, ¿sí? Y al momento de darle guardar lo puedo cerrar, ya lo cerré. De hecho cerré la biblioteca, más bien me iba a ir a device, open library. Y aquí por ejemplo ya puedo tener tanto el componente, ¿sí? En este caso como el diagrama esquemático, ¿sí? Como el símbolo, perdón. Voy a pararle este video hasta aquí porque ya se hizo bastante largo y en el siguiente video
les voy a decir cómo vamos a integrar estos dos elementos. ¿Ok?